analizando todo este contexto que hoy vemos, tanto social, principalmente como político, donde no nos reconocemos como éramos hace unos pocos años. Este no es el ambiente del México que yo recuerdo de cuando era joven. O sea, y esto me hizo pensar que algo ha cambiado, y estoy convencido, seguramente el contexto, pero tenemos que ir a buscar respuestas en la idiosincrasia nuestra, en la idiosincrasia mexicana, porque también considero que somos un país que tiene unas características emocionales, unas características psicosociales muy particulares y muy diferentes a otros países. Y esto es lo que me motivó a buscar estas respuestas y escribir el libro México Dividido. Respecto a qué diferencias encuentro respecto a la idiosincrasia mexicana y las de otros países, yo te diría, primeramente, somos un país con una gran intuición. O sea, un país donde todo se mueve emocionalmente y obviamente el medio, la herramienta para vincularnos todos los mexicanos es la intuición. Y esto ha generado, por ejemplo, que el lenguaje, hemos creado un metalenguaje muy propio, muy nuestro, donde las palabras no tienen valor. O sea, si tú te quieres guiar como lo harías con cualquier extranjero que hable castellano, respecto a lo que quiere, sus intenciones, qué le preocupa o qué está esperando, pues si te vas a las palabras, lo que la persona te diga, tú entendiste perfectamente. Sin embargo, entre los mexicanos no sucede eso. Nosotros decimos una cosa y sin embargo, solamente a través de la intuición y de los mensajes no verbales, como serían, por ejemplo, las insinuaciones faciales que tenemos, el tono de voz, y otras tantas recursos que hemos desarrollado los mexicanos, terminamos entendiendo lo que realmente nuestro interlocutor está queriéndonos decir. Eso no es común. Y eso nos lleva también a pensar a cómo este país ha desarrollado el doble sentido. Toda la vida del mexicano está rodeada de doble sentido. O sea, decimos las cosas de un modo, pero la realidad es que hacemos todo para que no nos comprometa. Y lo que andamos buscando realmente con este metalenguaje es no comprometernos, por una parte, con nadie a cumplir alguna, pues algo que están esperando que hagamos, o no incomodar al prójimo, o no irritarlo, o sea, siempre estamos pensando en eso, y entonces decimos muchos clichés o estas frases que son prehechas, prefabricadas, pero la realidad es que la vida de nuestro lenguaje está a través de este metalenguaje total y radicalmente intuitivo. Y esto lo compararía yo con otros países donde lo que dicen las palabras reflejan el sentido del sentir de la persona. Y en nuestro caso es totalmente diferente. ¿Qué otra diferencia pudiéramos encontrar? Pues mira, por ejemplo, también ya hablando en este metalenguaje, podemos meter este hábito de la mentira. O sea, mentimos por hábito. Mentimos innecesariamente para justificar que llegamos tarde a una cita. Y mentimos para tratar de proyectar nuestra imagen a los demás, engañándolos de que pues somos muy exitosos, nos va muy bien, y siempre ocultando, ese es el tema. El mexicano siempre está ocultando su propia sensibilidad, está ocultando sus propios pensamientos, está ocultando sus temores, está ocultando sus expectativas, siempre las oculta. Entonces,
También somos una cultura, los mexicanos, eh, que todo lo basa en las apariencias. O sea, eh, tratamos de proyectar cosas y nos guiamos por las apariencias en todos sentidos, ¿no? O sea, tratamos de que nos vean como a nosotros nos gustaría, nunca aceptamos nuestra realidad. O sea, tratamos de proyectar pues una imagen que generalmente no corresponde y lo hacemos incluso con el lenguaje. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que efectivamente somos un país con una identidad muy propia, muy diferenciada, con valores muy sólidos, muy profundos que debemos rescatar. Para poder entenderlo, me empiezo a desenredar pues la narrativa de lo que ha sido, cómo nos han contado nuestra historia, porque creo que todo lo tenemos totalmente enraizado desde hace pues quizá 500 años, empezando por esta idea de la victimización que nace de una historia mal contada, de una derrota hace 500 años, de la cual nace México. O sea, como si hubiéramos nacido como país de la derrota con los españoles y después de estudiar a profundidad, pues descubro, por ejemplo, que pues todo el ejército de Hernán Cortés pues no era mayor a 850 soldados, eh, 15 cañones y 15 caballos y no podían haber tomado Tenochtitlán, que estaba protegido, imagínate, por 150,000 guerreros, si no hubiera sido esas grandes alianzas que fue haciendo Cortés desde tiempo atrás, desde que llegó a Veracruz, que hizo la primera con el cacique gordo de Zempoala, de nombre Chicomecoatl, que fue el primero que quedó asombrado al ver que él no le temía a Moctezuma, y que no le temía al emperador, que trataba con desprecio a los enviados de Moctezuma que habían llegado a recoger pues eh, todo lo que tenían ellos que enviarle como parte del tributo, ¿no? La tributación que se le hacía al imperio mexica. Y cuando se dio cuenta que este hombre no les temía, quedó asombrado, maravillado, se dio cuenta Cortés, y ahí fue donde empieza la primera alianza y le suelta Chicomecoatl 3,000 guerreros, y cuando va en el camino hacia el valle, lo que hoy es el Valle de México, donde estaba Tenochtitlán, pues se le van sumando otras etnias, otros pueblos, y determinante fue cuando llegó a Tlaxcala y los tlaxcaltecas, típicos enemigos tradicionales de los aztecas, y igualmente guerreros, y además era pues una república, casi podríamos decir, Tlaxcala, los caciques terminan negociando con él y todos se van sobre los aztecas, y eran 136,000. Y con esto termino, para cerrar un poco mi idea. ¿Qué hubiera sido diferente si nos hubieran dicho desde siempre en nuestra historia que este país no es que naciera de una derrota, sino que nació de una insurrección de los pueblos indígenas en contra del imperio dominante que cobraba tributos muy caros en bienes y incluso en personas, en prisioneros? Era también lo que se les pagaba el tributo, y esclavos, y hablásemos pues de que en realidad eso que sucedió hace 500 años no fue más que un reordenamiento o una reorganización del mundo indígena que estaba conformado cuando llegaron los españoles a nuestro territorio, estaba conformado por muchos pueblos independientes entre sí. No sé de dónde sacamos, porque así no lo contaron, que todo México era Tenochtitlán. No es cierto.
Es como si dijéramos que toda la Ciudad de México es el eje del país. No, no, no. Este país está conformado por 32 entidades federativas independientes que tienen su propio Congreso, sus propias leyes, que estamos unidos en la federación. O sea, eso es otra cosa. Pero eso fue un reordenamiento del mundo indígena. Y entonces si nos contaran, si eso fuera la narrativa y el mensaje que nos enseñaran desde niños, pues no tendríamos por qué sentirnos parte de un país derrotado, que nació de la derrota, un país vulnerado, un país agraviado, un país que victimizado, porque eso es lo curioso. Todo este país siempre se victimiza y lo vemos cotidianamente en la política. Y nada más no quiero meterme a hablar de política porque estamos hablando aquí de libros, pero realmente lo que vemos es que para todo el mundo se hace víctima. Y entonces, como todo el mundo se hace víctima, pues ahí entonces surge siempre el caudillo que dice, yo resuelvo todo, ¿no? Yo soy el superhéroe. Y estamos acostumbrados, por ejemplo, y eso es lo que a mí me llama la atención, como cosas que están en nuestro inconsciente, que vienen desde hace 500 años a lo largo de toda la historia de esta gran nación, hoy siguen actuando y nos mantienen con modelos incluso sociales, con modelos políticos totalmente caracterizados por la manipulación de los políticos, que hacen todo para su propio beneficio. ¿Y cómo lo logran? Pues es que ellos se victimizan, más bien, perdón, más bien ellos se presentan como los vengadores de un pueblo victimizado que siempre pierde en todo, un pueblo con una baja autoestima. Entonces eso tenemos que evitarlo porque no es cierto. Somos parte de un gran país, una gran nación, un país que tiene tantos valores que se lo reconocen en el extranjero. O sea, es más lo que nos reconocen en el extranjero que lo que nosotros sentimos respecto a nosotros mismos y a nuestro país. Entonces, ese es el planteamiento de este libro. ¿Qué es lo que realmente tenemos que decirle a las nuevas generaciones, ¿no? Para que se sientan? Y aquí es donde viene también la otra parte del planteamiento del libro, que realmente lo que significó ese reordenamiento de hace 500 años y que permitió el nacimiento de México, de lo que hoy es México, porque primero fue la Nueva España y después de la independencia se convirtió en México, fue la fusión de dos grandes civilizaciones. O sea, no dos culturas, dos civilizaciones completas, porque lo que había aquí, los pueblos originarios, eran toda una civilización en todo sentido, incluso hasta con conocimientos científicos, astronómicos, de cómo los astros se movían y cómo impactaba eso en los ciclos de las cosechas. Eso lo vimos con los mayas, con los olmecas, por ejemplo, por citar unos ejemplos. Pero también, por ejemplo, tenían conocimientos un poco de la aritmética, cuando en Europa todavía no se pensaba que la Tierra era plana. Pues aquí ya nuestros ancestros indígenas ya habían descubierto los astros y cómo se movían. Claro que los habían mitificado, que también hay que decirlo, los convirtieron en mitos y en dioses, ¿sí? Para poder entenderlos. Pero también, por ejemplo, conocían el número cero, que eso no se conocía en Europa, sino hasta mucho tiempo después, y aquí lo conocimos ya los olmecas antes de Cristo, lo habían descubierto el valor del número cero. O sea, somos la fusión de dos grandes civilizaciones igualmente importantes, y eso es lo que nos hace diferentes, porque del mundo indígena
nos viene esa gran intuición, esa espiritualidad, esa forma de sentir la vida. Y son cosas que ahorita veo que estamos perdiendo. Estamos perdiendo bajo el impacto de influencias que nos vienen del exterior por una parte y bajo la manipulación otra vez, como siempre ha sucedido a lo largo de 15 años en este país, por la manipulación de quienes nos gobiernan. Yo estoy convencido, yo utilizaré la frase esta de Gramsci, este, este filósofo de izquierda italiano, que hace 100 años, en 1920, decía que las crisis llegan a los países cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Yo creo que estamos en ese momento. Ya el modelo social, el modelo político, el modelo económico del mundo ya está totalmente rebasado. O sea, ya no funciona y vemos incluso que hay conflictos en otras partes del mundo. Lo que sí también tenemos que entender es que la forma de que se manifiestan los conflictos, la nuestra es muy nuestra, porque aquí tenemos una delincuencia organizada terrible que no existe en otros países, hay una pérdida de la autoridad, del respeto a la autoridad, que en otros países no lo traen, sobre todo los países, me refiero a los que son del nivel de México, porque no hemos descubierto, el común del mexicano no sabe, no se ha enterado nunca de que somos una de las 20 economías más fuertes y más importantes del mundo. Y más, ahorita somos la número 15, la decimoquinta, y llegamos a ser la decimocuarta, o sea, la número 14. ¿Sí? O sea, este es un país muy importante, pero que está pasando, que tiene, por ejemplo, pues muchos problemas de tipo social, ¿sí? Y eso nos hace muy diferente la forma en que estamos viviendo este proceso de transición hacia un nuevo mundo, hacia una nueva sociedad, ¿sí? Hacia una nueva forma de vida, eh, a una nueva forma de relación entre los ciudadanos. Entonces, yo creo que estamos viviendo esa fase ahorita, estamos en esa crisis y aquí es donde entonces viene, bueno, ¿y qué hacemos? Que es yo entiendo que es la pregunta que surge. ¿Qué hacemos? Primero, hay que entender que todo nuestro sistema político y toda la gente que está en la política forman parte de ese viejo mundo que ya debe desaparecer. Si empiezo ahorita a mencionar, tendría forzosamente que hablar del libro de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México. Y esto es un libro fundamental para entender la mexicanidad, ¿sí? Como segundo, dentro de este concepto, yo diría El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Un libro muy importante. Y recordemos, Octavio Paz, un premio Nobel, uno de los primeros premios Nobel de literatura de este país. Como tercero también diría El mexicano y sus motivaciones de Santiago Ramírez. Él era un psicoanalista muy importante en los años 60, 70, se escribió este libro que nos refleja cómo somos, qué nos motiva, qué nos mueve a los mexicanos. Otro es México Profundo, de Bonfil Batalla. Es una visión antropológica de este país, ¿sí? Hay otros libros muy importantes como La visión de los vencidos, por ejemplo, precisamente de León Portilla. Pero bueno, ya eso ya es meterse mucho ya en el indigenismo y también con una visión que no compartiría yo al 100%, ¿sí? Yo esos cuatro que les mencioné creo que son fundamentales. Y a partir de ahí yo me iría, hay que verlo de también esto. Esto es lo que nos habla de nuestras raíces, ¿sí? Pero ahora tenemos que hablar
de este mundo que tenemos enfrente, este mundo que queremos ver hacia dónde va. Hay libros muy importantes, por ejemplo, un libro que debe tener como 30 años, que para mí fue fundamental, que se llama Milenio, de un autor llamado Jacques Attali, A-T-T-A-L-I latina. Él es un francés que fue el presidente del Banco de la Reconstrucción Europea y tiene una visión de lo que estamos viendo hoy, que está sucediendo. Eso es un libro muy importante. Otro libro fundamental se llama Un mundo desbocado, de Anthony Giddens. Anthony Giddens es el director de una de las escuelas más importantes de economía de Inglaterra. Y aparte de un mundo bueno, tiene varios libros, uno fundamental que se llama La Tercera Vía. La Tercera Vía dice, es que la solución al mundo de hoy no está ni en la izquierda ni en la derecha. Necesitamos una tercera vía. Y eso hay que entender que es fundamental. Necesitamos crear soluciones para el mundo de hoy, izquierdas y derechas. Es el mundo viejo, el mundo antiguo, es el modelito que ya quedó superado. Necesitamos encontrar la tercera vía. Otro es ya un poco entrando en la ficción, 1984 de George Orwell, que es una visión de a dónde podemos llegar si no tenemos cuidado de salvar nuestra democracia y dejamos que los gobiernos autoritarios se apoderen de nuestro país. ¿Sí? O sea, y George Orwell en esta novela, porque es una novela, George Orwell, inglés, escribe esta novela en 1984, pero la escribe en los años, creo que 40. O sea, para él era casi 50 años en el futuro. Para nosotros representa 40 años atrás. O sea, ya rebasamos la fecha que describe George Orwell, pero el peligro es el mismo. Por eso sigue siendo muy vigente el libro en 1984. También hay otros libros, por ejemplo, que pudiera recomendarles. Pues hay muchos otros que reflejan esta visión de un mundo futuro, que el fin del poder de Moisés Naim, por ejemplo. Bueno, uno fundamental es el de Samuel Huntington, que se llama El choque de civilizaciones. Samuel Huntington, por ahí de fines del siglo pasado, cuando acababa de caer el muro de Berlín, y veíamos que se habían acabado ya, que el mundo iba hacia una tendencia de una reconciliación total y todos íbamos a ser felices y vivir como hermanos, todos los países, ya no había ni la guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, porque ya había desaparecido la Unión Soviética. Él dice, el choque que viene es de civilización. Y lo estamos viendo porque hay un gran peligro de confrontación entre el mundo islámico y el mundo cristiano. Y a eso se refería, ¿no? O sea, Samuel Huntington. Y hay otros libros que terminan siendo fundamentales para entender el futuro. Y yo les invitaría a eso. Y mi libro es eso, es una visión de futuro, ¿sí? Pero no fantaseando sobre el futuro, sino anclándola en cuáles son nuestras raíces y nuestra problemática para poder entender el presente y entonces proyectar esa visión de futuro, esa visión de nación que todos queremos tener.